Muy buenas tardes, mi compañero Emanuel y yo, Kena, presentaremos la anatomía y fisiología vascular. Aparato circulatorio. Ayuda a transportar el oxígeno, nutrientes y hormonas. Contracción de ventrículos. Sístole. Enviar la sangre a la circulación pulmonar y sistémica. Relajación de ventrículos. Diástole. Y se llenan de sangre proveniente de las aurículas. Aparato circulatorio. Incluye el corazón, órgano clave. Bombea sangre a todo el cuerpo de 60 a 100 latidos por minuto. Vasos sanguíneos. Comprende arterias, venas y capilares. La circulación pulmonar es del corazón a pulmones y de regreso al corazón. La circulación sistémica del corazón a todas las partes del cuerpo y de regreso al corazón. Arterias, vasos sanguíneos que transportan la sangre al exterior del cuerpo. Paredes musculares para la contracción. Circulación sistémica. Bombea sangre rica en oxígeno desde el corazón hacia el interior de la aorta. Aorta. En su parte inicial se separan dos arterias coronarias que se dividen en redes pequeñas que proporcionan oxígeno y nutrientes al corazón. Arteria pulmonar. Transporta la sangre pobre en oxígeno desde el ventrículo derecho. Se divide en ramificaciones derecha e izquierda, en dirección a los pulmones, donde la sangre toma oxígeno. A medida que se aleja del corazón, se ramifican en arteriolas, más pequeñas y menos elásticas. Paredes arteriales. Comprende tres membranas: endotelio o túnica íntima, parte interna, y proporciona un recubrimiento suave para que la sangre fluya a medida que se desplaza por la arteria. Túnica media, parte media de la arteria, conformada por una capa de músculos y tejido elástico. Túnica adventicia, es la cubierta resistente que protege la parte externa de la arteria. Venas, vasos sanguíneos que transportan la sangre de regreso al corazón. Contienen válvulas que evitan que la sangre fluya de manera inversa. Cuentan con las mismas tres membranas que las arterias, pero más delgadas y menos flexibles. Dos venas a una arteria. Una red de diminutos capilares conectan las venas con las arterias. Capilares. Se envían nutrientes y oxígeno a las células a través de ellos, y también los productos de desechos, como el dióxido de carbono, se eliminan por medio de estos. Válvulas venosas. En las venas existen válvulas para evitar que la sangre se vuele hacia abajo por la gravedad. Gracias a eso, la sangre va en dirección al corazón, evitando el reflujo retrógrado. Diferencia entre venas y arterias. Venas. Sangre rica en dióxido de carbono. Su túnica media es delgada y carece de fibras elásticas. Mayor distensibilidad. Presión débil y lenta. En las arterias, sangre rica en oxígeno. Su túnica media es gruesa y tiene fibras elásticas. Menor distensibilidad. Presión alta y veloz. Capilares. Muy finos, entre 8 y 12 micras. Una sola capa de tejido epitelial, endotelio. Su función principal es el intercambio de sustancias entre la luz de los capilares y el líquido intersticial de los tejidos. La longitud total es de unos 100.000 kilómetros. Sistema linfático. Sistema de conductos que transportan linfa.
Sus funciones es recoger el plasma sanguíneo extravasado y devolverlo a la sangre, transportar grasas absorbidas en el intestino por los vasos quilíferos, madurar linfocitos en los ganglios linfáticos. Sistema linfático formado por capilares linfáticos muy finos y de extremo ciego, vasos linfáticos con válvulas semilunares. Actúan como filtros al tener una estructura interna de tejido conectivo en forma de red, relleno de linfocitos que recogen y destruyen bacterias y virus. Yo presentaré la fisiología del sistema vascular. Fisiología del corazón. Como ya sabemos, la sístole en el corazón es la contracción del músculo cardíaco y la diástole es la relajación del músculo cardíaco. La frecuencia cardíaca es el número de latidos por minuto. Va a depender de cada paciente, de la edad, del sexo, del estado físico. Cuando la persona está en reposo, va a haber de 60 a 100 latidos por minuto, y cuando la persona está o ha hecho ejercicio, los latidos por minuto va a ser de 150 a 200. Fisiología de la presión, flujo y resistencia. Características físicas de la circulación. La función de la circulación se basa en transportar la sangre hacia los tejidos, y junto con esta sangre se incluyen los nutrientes, productos de desechos, hormonas, etc. La circulación está dividida en dos porciones, que es la circulación mayor o sistémica, que se inicia en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha, y la circulación menor, o también llamada pulmonar, que se inicia en el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda. El sistema circulatorio está formado por arterias, venas, capilares, linfáticos, arteriolas y vénulas. Pues las arterias son las que van a transportar sangre con presión alta, como la aorta. Las arteriolas van a controlar el flujo sanguíneo. Los capilares van a hacer intercambio de sustancias. Va a ser el sitio de intercambio de nutrientes, en donde el oxígeno y los nutrientes van hacia los tejidos y el dióxido de carbono y desechos llegan desde los tejidos. Todos los desechos que se junten en los capilares irán a desembocar en las vénulas. Las vénulas recogen la sangre de los capilares y las venas llevan sangre al corazón, y es un reservorio de sangre. Como dato, pues el 64% de nuestra sangre se encuentra en las venas y vénulas. Por eso es que se considera un reservorio de sangre. El 7% está en las arteriolas y capilares, el 13% en las arterias, el 7% en el corazón y el 9% de sangre en los pulmones. Y pues esta es una imagen gráfica de los porcentajes que mencioné antes, que corresponderían a los volúmenes de sangre. Las superficies transversales de los vasos, en la tablita nos va a dar dos columnas. De un lado van a estar los vasos y del otro lado van a estar las superficies transversales en centímetros cuadrados. Mientras más pequeña sea el vaso, mayor va a ser la superficie transversal. Por ejemplo, la aorta es un vaso grande, entonces su superficie va a ser menor. Velocidades del flujo sanguíneo. Bueno, para esto tenemos que saber que la sangre sale del ventrículo izquierdo a la aorta. Cuando vamos a tomar la presión, lo que estamos tomando es la presión del ventrículo izquierdo, la cual tiene un valor normal de 120/80 milímetros de mercurio. Para esto, o ya que sabemos esto, el valor medio entre la sístole y la diástole del ventrículo izquierdo debe ser de 100 milímetros sobre mercurio.
Y cuando la sangre retorna a la aurícula derecha, el valor medio sería de 0 milímetros de mercurio. La presión capilar media, tenemos que tomar en cuenta que en el extremo arterial la presión va a ser de 35 milímetros de mercurio y en el extremo venoso va a ser de 10 milímetros de mercurio. Y en la presión capilar media o en la presión capilar sistémica, que va a ser entre donde se van a juntar la arteria y la vena, va a ser de 17 milímetros de mercurio. Las velocidades del flujo sanguíneo, como ya lo mencioné, donde está el corazón, el número 100 va a corresponder a la aurícula, al ventrículo izquierdo, que va a corresponder a 100 milímetros de mercurio, y donde está el 0 va a ser la aurícula derecha, que corresponde a 0 milímetros de mercurio. En los capilares donde que se juntaban las venas y las arterias, que va a corresponder a 17 milímetros de mercurio. Y arriba va a corresponder a los pulmones, que es la presión capilar media en los pulmones, que va a corresponder a 7 milímetros de mercurio. Los principios básicos de la función circulatoria. Como primero tenemos el flujo sanguíneo en la mayoría de los tejidos, que está controlado según las necesidades, según la necesidad tisular. Por ejemplo, si tenemos un músculo o un tejido que necesita mayor llegada de sangre, sucederá la vasodilatación, que nos permitirá un mayor flujo sanguíneo, cubriendo las necesidades metabólicas del tejido. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio, cuando corremos, los tejidos que más necesitan de flujo sanguíneo van a ser nuestras piernas y nuestro corazón. Entonces, el músculo va a responder por sí solo y va a haber una vasodilatación, o sea, va a haber mayor flujo sanguíneo. Tenemos que comprender que a mayor dióxido de carbono, mayor vasodilatación local. También cuando el flujo puede aumentar hasta de 20 a 30 veces en reposo. También tenemos que saber que cada tejido o cada microvasculatura de cada tejido se va a valer por sí solo. Como segundo principio básico es que el gasto cardíaco es la suma de todos los flujos locales de los tejidos. Cada tejido tiene su propio flujo, o sea, el tejido muscular, los órganos, el cerebro, como corresponden las imágenes. Entonces todos esos se suman y llegan todos al corazón a través de las venas cavas, que corresponde al retorno venoso, y el corazón responde a este retorno. A mayor flujo que recibe el corazón, mayor flujo que el corazón expulsa hacia las arterias. El gasto cardíaco va a depender del retorno venoso. El gasto cardíaco va a ser lo que el corazón expulse. Entonces, a mayor retorno venoso, mayor gasto cardíaco. Como tercer principio es la regulación de la presión arterial, que es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco. Interrelaciones entre la presión, flujo y resistencia. El flujo que atraviesa un vaso está determinado por dos factores: gradiente de presión y resistencia vascular. La gradiente de presión es la diferencia de presión de la sangre entre los dos extremos de un vaso, que en la imagen corresponde a P1 y P2. Y la resistencia vascular va a ser impedimentos que el flujo sanguíneo encuentra, o sea, cualquier factor que impida que el flujo sanguíneo atraviese por un vaso, como puede ser una placa de ateroma. Entonces, el tamaño de un vaso, a menor tamaño, mayor resistencia. Tipos de flujo. El flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de la circulación en un periodo de tiempo determinado. El flujo sanguíneo en un adulto en reposo va a ser de 5.000 milímetros sobre minuto. El gasto cardíaco va a ser la cantidad de sangre que bombea en la aorta en cada minuto. Los tipos de flujo va a ser el laminar y el flujo turbulento. El laminar es cuando el flujo viaja a través de un vaso largo y liso de forma equilibrada. El flujo se produce de forma
aerodinámica, y cuando se produce el flujo laminar, la velocidad en el centro del vaso es bastante mayor que la velocidad cerca de los bordes exteriores. O sea que la parte del centro del vaso va a ser más rápida que los bordes. Cuando las moléculas de líquido de la sangre que toca las paredes se mueve lentamente por su adherencia al vaso, eso corresponde a resistencia. Entonces la sangre pegada al vaso tendrá una resistencia y la parte central del vaso, como está alejado de los bordes, no encontrará una resistencia y en consecuencia la velocidad del flujo será menor en los bordes, formando capas progresivamente hasta llegar al centro. Y también está el flujo turbulento, o también llamado patológico, que ocurre cuando la velocidad del flujo es demasiado grande, atraviesa con una obstrucción que es la resistencia, o atraviesa una superficie rugosa. El flujo puede ser desordenado y turbulento en lugar de aerodinámico. El flujo puede ser tanto transversal como longitudinal, formando espirales, corrientes en turbelino. El flujo turbulento tiene mayor resistencia a laminar, pero es patológico, ya que puede provocar problemas en los vasos, y como patología puede adquirir tinnitus, que es el zumbido de oídos. Y la resistencia, como concepto, la resistencia es el impedimento al flujo sanguíneo en un vaso. A mayor diámetro del vaso, menor resistencia. Efecto del hematocrito y la viscosidad sobre la resistencia y flujo. A mayor viscosidad, menor será el flujo de la sangre. La viscosidad en la sangre es 3 veces mayor que la del agua. ¿Qué hace que la sangre sea tan viscosa? Pues el gran número de eritrocitos o de hematíes. Un hematocrito es la proporción de sangre compuesta por eritrocitos. El valor normal de un hombre va a ser de 42% del volumen sanguíneo, y el valor normal en mujeres va a ser el 38% del volumen sanguíneo, considerando el valor normal, que es 40%. Cuando hay anemia, va a ser de 10 a 20, y cuando hay policitemia va a ser de 60 a 70. Esto se debe por genética o mala alimentación, o también por vivir en algunos lugares que son muy elevados. Y hasta aquí sería nuestra exposición sobre la anatomía y fisiología vascular.